Hello, how are you doing? Welcome back to a new video here in YouTube. My name is Juan Carlos, and today I'm gonna be teaching you about two very important grammar points. There is and they are. Alright? Plus a small preposition which is in. Alright? El día de hoy vamos a hablar de dos o tres estructuras gramaticales bastante básicas que son muy útiles para describir los elementos que hay dentro de nuestras casas. Por ejemplo, tengo there is, que significa hay, tengo they are, que significa hay, pero ¿cuál es la diferencia de ambos? Ahí está, ¿no es cierto?, la primera pregunta. Que el there is significa hay cuando yo quiero describir un solo elemento. ¿Ya? Por ejemplo, there is a house. Hay una casa. Lo voy a ejemplificar de inmediato. Voy a decir there is a house. Esto significa hay una casa. ¿Cuántas casas tengo? Una sola. Por lo tanto, voy a usar el there is. Por su contraparte, el they are significa hay, pero lo voy a usar cuando tengo varios elementos. En este caso, el mismo ejemplo lo podría poner acá y yo podría decir they are two houses, ¿cierto? They are two houses. Entonces, ambos elementos significan hay, pero el there is significa hay para un solo elemento, uno, 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 uno. Y el they are, ¿no es cierto?, cuando tengo más de dos elementos, por ejemplo, ¿cierto? De dos elementos o más. Y finalmente, ¿cierto?, tengo una pequeña preposición, ¿ya? Esa es una preposición, en inglés se dice preposition. In significa en. Y la vamos a usar cuando yo tengo un elemento dentro de algo, ¿ya? Cuando tengo un elemento dentro de algo. Ya vamos a pasar a describir con más detalle, ¿cierto?, todas estas estructuras de la clase del día de hoy. Pero antes, vamos a revisar nuestro vocabulario, keywords. Let's check it out. Number one, bedroom. ¿Qué es lo que es una bedroom? Bedroom, dormitorio. Number two, kitchen, cocina, kitchen. Number three, backyard, backyard, patio. Number four, armchair, armchair, sillón, sillón. Number five, cupboard, cupboard, significa armario. Y después tengo a house. A house significa una casa y después digo a flat, ¿no es cierto?, que significa un departamento. ¿Ya? Mucha gente vive en casa, mucha gente vive en departamentos. Muy bien. Dicho esto, ¿no es cierto?, analizado este vocabulario con su significado y también su pronunciación, vamos a empezar a trabajar el there is y el they are. Yo voy a describir mi departamento, ¿ya? Porque yo vivo en un flat, en un departamento. Entonces, porque esto mismo van a tener que hacer ustedes después. Primero voy a poner I live in a flat. I live in a flat. Ahí dice, I live in a flat. Yo vivo en un departamento. Si ustedes viven en una casa, tienen que cambiar flat por house. Y deberían de empezar por decirme I live in a house. I live in a house, I live in a flat. Eso sería la gran diferencia, ¿ya? Para que no se les olvide. I live in a flat. Coma. In my flat, there is. In my flat, there is. ¿No es cierto? Y ahora voy a empezar a describir. Entonces digo, I live in a flat, coma. In my flat, there is a bedroom. There is a bedroom, comma, there is
a kitten. There is a kitten. And acá abajo voy a poner they are, ¿no es cierto? They are two armchair. Two armchair. Esto es solamente a modo de ejemplo. Vamos una vez más a repasar. Dice, I live in a flat. In my flat there is a bedroom. Hay un dormitorio. There is a kitchen. Hay una cocina. Ya, esta palabra que está acá, la a, significa uno o una. There is a kitchen and y they are, hay, cuando hay más elementos, and they are two armchairs. Acá le pongo una S porque estoy diciendo que hay dos sillones. They are two armchairs. ¿Ya? Entonces, recuerden, tienen que usar el there is cuando hay un solo elemento y el they are cuando hay más elementos, ya, de dos o más elementos. Y uso el a cuando es uno, digo hay, there is, hay un dormitorio, there is a kitchen, hay una cocina, y they are, hay two armchairs. Usen los números, ya, 1, 2, 3, 4, para describir cuántos de estos elementos hay en sus casas. Entonces, la tarea del día de hoy es que ustedes van a describir sus casas. Van a empezar a decirme si viven en una casa o en un flat. In a house or in a flat. Tal como yo di el ejemplo del día de hoy. ¿Sí? Y me tienen que describir cuántos de estos elementos tienen, si tienen uno, si tienen dos. Usen sus comas, ¿ya? Coma, ¿ya? Tal como yo lo hice en el ejercicio del día de hoy. Entonces, esta es la tarea y el ejercicio del día de hoy. El día de hoy estuvimos trabajando con el there is y el they are. También vimos la preposición in. Vimos también cierto vocabulario, el cual ustedes tienen que utilizar para poder realizar la actividad del día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye.